damos la bienvenida a Salud de Ahora. Octubre es el mes de visibilización del cáncer de mama y desde Salud de Ahora queremos contribuir y hacer especial hincapié en la importancia de la detección precoz y de la atención integral de la mujer. Esta semana nos desplazamos hasta el Hospital Vita Sanity Internacional, donde conoceremos cómo funciona la unidad de mama. Desde el Hospital Regional Universitario de Málaga tendremos unos consejos que animan a las mujeres a participar en los programas de cribado. Y desde Innovación y Salud conoceremos un estudio internacional sobre el control del cáncer con una simple analítica de sangre. El personaje de la semana, la cirujana especialista en cirugía mamaria, la doctora Concha Soler. Especialista en cirugía mamaria, Concha Soler, muchísimas gracias por acudir a Salud Ahora. Buenas tardes, muchas gracias por recibirme en vuestra casa. Pues bueno, Concha es toda una referente en el ámbito quirúrgico, en la vida de cualquier cirujano de Málaga. Conoce el nombre de Concha Soler. Concha Soler fue la primera mujer cirujana en Málaga y ha sido coordinadora de la unidad de mama del Hospital Virgen de la Victoria, del Clínico, para entendernos, durante muchos años. Pero lo primero de todo, Concha, llevar a gala ese título, imagino que habrá pesado muchas veces, pero me imagino que también en general lo llevará con mucho orgullo. Haber liderado la cirugía en Málaga en unas plantillas cada vez más feminizadas en nuestros hospitales. Sin embargo, las quirúrgicas parece que se han ido incorporando poco a poco a esa equidad y ya van superando, ¿no? Bueno, realmente para mí no me di cuenta, ¿verdad? Efectivamente fui la primera, pero he sido consciente ya muy mayor de que fui la primera, ¿sabes? Porque en Carlos Haya solamente había una plástica y yo fui la primera cirujana del mundo de la cirugía general. Y lo que pasa es que lo que me dediqué es a trabajar y a sobrevivir un poco en ese mundo de hombres, ¿sabes? No me puedo quejar, realmente la experiencia es positiva, ¿sabes? Me costó más que a ellos, porque, bueno, un poco como que no te hacen mucho caso, ¿sabes? Pero bien, y ya cuando he sido más mayor y me he podido ir desarrollando, pues sí que es verdad que a lo largo de los años, incluso en los 6 o 7 últimos años en el clínico, han empezado a llegar niñas, como yo digo, mis niñas, y había guardias, cuando yo era los últimos años de guardia, que éramos más mujeres que hombres. Entonces, todo lo contrario de cuando yo era jovencita, yo era una jovencita de 20 y tantos años, con todos señores, traumatólogos, cirujanos, todos hombres. A lo mejor había una internista y yo, ¿sabes? Y ahora es todo lo contrario. Fíjate, de hecho el otro día estuve en el clínico, un familiar mío se rompió una cadera y desde que entramos hasta que, desde la que la operó a la que la trataron, eran chicas todas. Traumatología, ¿eh? Que traumatología también era una especialidad. Sí. ¿Sabes? Que no... Decíamos que las especialidades quirúrgicas quizás han sido un poco las últimas en incorporar, sí, en que se hayan ido feminizando, por decirlo de alguna forma. Yo calculo los 10, 15 últimos años ya empezaron a llegar más. Detrás de mí llegó ya una compañera, a los 2 o 3 años llegó una compañera y detrás llegó otra que venía de Madrid. Luego ya tardaron más tiempo en llegar las residentes, pero a los 2 o 3 años de estar yo allí sola, con mis 25 chicos, como yo digo, llegó otra compañera. Concha, además de colegiada, por supuesto, del Colegio de Médicos de Málaga, del que es miembro activa, y haber sido la primera cirujana, que evidentemente es un título que yo creo que puede llegar a gala y que bueno, pasará a los libros y a los anales de la historia, ¿no? de nuestra medicina en Málaga. Muy importante el papel que ha desempeñado siendo la coordinadora de la unidad de mama. Octubre es el mes de la unidad de mama, lo decíamos al principio del programa, evidentemente lo es todos los días del año del cáncer de mama, pero evidentemente, doctora, tenemos que detenernos un poco en un mes como este para hablar de una patología tan prevalente como la del cáncer de mama y en la que, sin duda, seguramente que haya habido mujeres al frente de unidades, le han dado un punto extra, un plus de calidad en la atención, no solo, por supuesto, a nivel quirúrgico o de especialización o de profesionalización, sino seguramente también a nivel emocional. Hombre, sí, la empatía realmente no es ni de hombres ni de mujeres, hay hombres que son empáticos también. Claro que sí. Pero sí que es verdad que las mujeres se pueden sentir más cómodas. Yo lo que pasa es que eso ya te digo que es algo que como
He estado más con varones porque yo fui la coordinadora de la unidad de mama desde 2009. Anteriormente era un compañero y yo, estábamos los dos, y él era mayor que yo y era el que llevaba la unidad de mama. Yo pasé a ser la coordinadora en el 2009. Y sí que es verdad que, claro, pero depende más de tu carácter que de tu sexo, ¿sabes? Para mí es que es fundamental transmitirle a las pacientes. Es más, aparte de mis habilidades quirúrgicas, que las tengo, evidentemente, porque he estado 30 y tantos años dedicada a la mama, entonces, claro, pues eso te da un bagaje, ¿no? A mí me gusta mucho transmitirle a las pacientes esperanza, ¿sabes? Ganas de luchar, ganas de... De hecho, me encuentro por Málaga pacientes que me dicen gracias, pero sí por salvarle la vida, entre comillas, porque no he sido yo sola, sino también los oncólogos y todo. No, se salvan las vidas, claro que por sí. haberme dado fuerza para luchar contra esta enfermedad. Me dicen muchas pacientes, curiosamente, ahora que soy más mayor, digo, fíjate, inciden todas en eso. Y es que para mí nunca he tenido prisa, ni tengo. Sigo con consulta privada, yo no tengo prisa. Mis pacientes pueden entrar y cuando les doy la noticia se vienen abajo y salen riendo. Procuro siempre. Yo creo que lo he conseguido casi siempre y eso es muy importante. Vivimos en los tiempos de la inmediatez, doctora, y a veces parece que tenemos que tener como mucha prisa para todo, pero es verdad que cada persona, cada nombre y apellido, en una lista tremenda, en Diraya o donde sea, tiene una historia detrás y es una persona que a veces, evidentemente, ustedes los profesionales sanitarios no pueden detenerse en cada historia porque, entre otras cosas, ustedes tienen que seguir adelante con su día a día. Es complejo de gestionar, ¿no?, todo esto a nivel emocional. Pero es verdad que dice mucho del profesional que se detiene y piensa en esa historia, ¿no? Si tiene hijos, si no tiene hijos, si tiene cargas familiares o personas dependientes a su cargo, si tiene un empleo. Todo hay que tenerlo en cuenta, ¿verdad? Yo a mis residentes siempre le he dicho, digo, no mire al ordenador. Cuando entre la paciente, mírala a los ojos. Y dile, buenos días, María, o como se llame. Y la mira a los ojos. Después ya tendrá tiempo de ir al ordenador, porque es que es fundamental establecer ese vínculo, porque si no, ¿qué eres? ¿Un robot? Sí, que sabes muchísimo, pero no. Es muy importante eso. Y eso yo he intentado transmitírselo a todos mis alumnos, mis residentes. No hay un cáncer de mama igual que otro, ¿verdad? No, que va. Yo he tenido casos durísimos de niñas muy jóvenes, hasta de 25 años he tenido yo a lo largo de mi vida. Y no hay ni uno. Y además, de hecho, los tratamientos oncológicos están ya muy personalizados a cada tipo de tumor y cada perfil tumoral. Y eso ya está funcionando. Y además se está intentando que sea con el mínimo de efectos secundarios. Todos los estudios avanzan a ese nivel. Hablo de los tratamientos oncológicos. Y luego, en cuanto a los quirúrgicos, pues la cirugía conservadora, ya cuando yo estaba, era la mayoría, procurábamos hacer cirugía conservadora cada vez más, pero ahora ya se está haciendo todavía con más precisión. Incluso en tumores seleccionados no se hacen mastectomías, se hacen mastectomías por debajo de la piel, conservando el complejo areola-pezón. Entonces sale con tus mamas. Qué importante esto, ¿verdad, doctora? No se puede hacer en todos los casos. Claro, evidentemente. Evidentemente, el diagnóstico precoz es fundamental. No, eso es clave y ahora hablamos tanto del para curación como para esto, para poder realizar cirugías conservadoras lo más estéticas posible. Sí, le decía que eso es clave y ahora hablaremos del cribado, pero indudablemente la cirugía es fundamental porque aparte de que las mujeres ansían, y entiendo que con verdadera ansiedad real, el hecho de querer intervenirse una vez que tienen el diagnóstico y han terminado con el tratamiento previo en caso de haberlo requerido, de haberlo tenido prescrito, imagino que enfrentar la cirugía sabiendo que tienen distintas opciones, ustedes por supuesto supongo que siempre que se pueda darán a elegir, si es que se puede elegir, o puedan recomendar. Pero el hecho de poder conservar la mama, de conservar el pecho, ¿hasta qué punto influye en el estado anímico de la mujer? No en la recuperación, pero es que es muy importante el estado anímico, es muy importante. ¿verdad? Hay una amplia gama. Hay mujeres que dicen, quítamelo todo y no me pongas nada. O sea, hay desde ese extremo
a quien claro que es muy importante para su feminidad conservar las mamas. Hombre, en general, la mayoría de las mujeres se alegran de poder conservar la mama. Y eso siempre depende de que el diagnóstico sea lo más precoz posible. Y ya no solamente es por los programas, es que hay muchas personas que también se van dejando, ¿sabes? Por miedo. He tenido muchos casos de acudir tarde, se han notado el bulto hace 2 años, pero tengo miedo a acudir. Eso no se puede hacer, como yo les digo. Eso no puede ser, porque es la diferencia entre curación o no curación. Entonces, si te notas un bulto, pues ve al médico. Yo a todas les enseño a autoexplorarse. Y cuando noten algo que es diferente a lo de todos los meses, siempre después de la regla, si es que tienen regla todavía, que vayan, que vengan. Bueno, en mi caso yo ya nada más que tengo una pequeña consulta, pero en aquel tiempo, ven a buscarme, aunque Bueno, te haya hecho, general aunque la haya visto 3 meses antes, claro, y la mamografía fuera normal, ¿sabes? Porque es que los tumores tienen esa... Algunas veces, pues, hay que explorarse, autoexplorarse y a lo mejor un tumor que está ahí silente crece, tócalo. Tú no tienes que hacer el diagnóstico, tú acudes, que ya me encargaré yo del diagnóstico. Es muy importante acudir, no dejarlo, por miedo. Y hay muchas mujeres que lo dejan por miedo. No hay que eludir esas señales, ¿verdad? No, doctora, que nunca. Que evidentemente si hay un pequeño bulto, una secreción, va a seguir estando más adelante y va a ser mucho peor. Bulto, secreción, no hablar de ello, no ir al médico. Retracción, que se te mete para adentro el pezón, que se te hace como un hoyillo en la piel, hoyillo así, que se mete para adentro de la piel. Todas esas cosillas, acudir. Si no cuesta ningún trabajo, acudir. Igual que acudir ante esos signos tempranos, por decirlo de alguna forma, o ante esos signos que pueden aparecer. Doctora, tenemos que hablar del cribado. Es fundamental que las mujeres participen. Para mí es fundamental. De hecho, yo he estado llevándolo todo el tiempo que yo he estado de coordinadora de la unidad de mamá. Vamos, a medias con el programa, claro, llamado el PDP, Programa de Detección Precoz. Y yo recuerdo que nosotros tenemos siempre, bueno, que lo siguen teniendo, porque yo estoy en contacto con mis compañeros del clínico, un comité de mama los viernes por la mañana, y al comité de mama se llevan todas las pacientes, se discuten todas las pacientes y todos los tratamientos. Por eso te digo que los tratamientos son personalizados. Entonces lo ves, se ve en la radiografía, se ve esto, tiene este perfil inmunohistoquímico, tiene este otro perfil, tiene estas características, pues esta le hacemos esto, esta le hacemos... Pues no, pues vamos a darle primero quimioterapia. O sea, allí se decide todo. Y ahí venían los sobres blancos, los recuerdo, unos montones de sobres blancos que traían los radiólogos, que eran con esas famosas pacientes del BRAF3, que unas puncionadas, y las que estaban puncionadas eran fibroadenoma alta hasta la siguiente revisión, y las que eran un tumor de BRAF3 dudoso, pues se hacían 2 revisiones a los 6 meses, bueno, se hacen. Vamos, claro. Eso porque yo, mis compañeras, lo sé que lo hacen. Bueno, es que medicina no solo se ha evolucionado, sino que se ha ido mejorando. No, pero esto es así, de 3 meses y al año. Sirve, y si claro, en esas 3 revisiones cambia, se vuelve a pinchar, ¿sabes? Y eso... ¿Qué ha ocurrido? La verdad que ahí ya no sé. Bueno, nosotros no vamos a entrar ahora, en eso. Lo que sí hay que incidir, que las mujeres tienen que acudir cuando las llamen. Y si cuando cumplen 50 años, digo 50 porque todavía estamos en los 50, parece ser que vamos a disminuir la edad, porque la franja de los 40 a los 50 hay ya una incidencia alta. Parece que va a bajar la edad, pero eso ya serán los responsables los que lo hagan. Pero si cuando cumplen los 50 no te han llamado, acuda a tu centro de salud. Es decir, que me tenían que haber llamado para el cribado. De ahí, es que hay veces que se escapan. De ahí nace un poco, precisamente, un poco el alegato, ¿no?, a esa participación en el cribado, dejando un poco de lado otros asuntos que realmente aquí nos importa la pedagogía y lo importante que es que las personas se preocupen realmente de su salud y hagan caso del profesional sanitario que les atiende, les va a atender. Una doctora como usted, que ha visto y ha intervenido cientos, no sé si decir miles de cánceres de mama, seguramente más miles que cientos, después de 40 años. Como recomendación final, doctora, esa importancia de acudir al cribado y si no se recibe la carta o la llamada de teléfono... Acudir al centro de salud. Acudir al centro de salud. Porque si no, doctora... A ver, si con 50 años no recibe en tu casa una carta, eran cartas antes, ahora a lo mejor es teléfono, no lo sé, pero... Una comunicación de que tienes que acudir unas veces a un centro de salud, otras veces a un autobús que va a los sitios, a los pueblos y eso. Si no lo recibes con 50 años, ve al centro de salud y di, a mí me tenían que haber llamado para hacerme la primera mamografía.
Digo a los 50 porque todavía estamos en los 50. Y ante cualquier síntoma, no, eso por supuesto, médico de cabecera y claro, porque yo ya no sé, verás, yo en mis tiempos yo tenía línea directa con los médicos de cabecera, me llamaban y ellos decían, venga, mándame, pero bueno, esas son ya cosas que de cada profesional que lo... Pero acudir al médico de cabecera ante cualquier síntoma, por supuesto. Muy bien. Y quien dice el médico de cabecera, si tiene un seguro privado, pues a un especialista de mama. Acudir siempre al profesional de Acudir referencia. a un profesional, pero a un profesional de especialista de mama. A la urgencia, no, porque la urgencia no sirve para nada para eso. No, no es la vía, es médico de cabecera o si tiene un seguro privado, pues un especialista de mama. Precisión o especialista de mama. Y por supuesto, si llega a los 50 y no te han llamado, ir a tu centro de salud y decir que me tenéis que haber llamado. Pues ahí quedan esas recomendaciones de una profesional que durante 40 años se ha dedicado a esto. Muchísimas gracias por acompañarnos en Salud Ahora, doctora. Ha sido un placer y bueno, pues aquí queremos siempre contribuir a la importancia de que la población se cuide. Muchas gracias por vuestra invitación. Muchas gracias. Participar en esto que es muy importante para mí. Muchas gracias. Lo que está demostrado en el cáncer de mama en un proceso difícil, sobre todo para la mujer, con las implicaciones sociales y no solo sociales, sino bueno, las costumbres que tenemos habitualmente acerca de la liturgia del cáncer de mama, bueno, nada tiene que ver con lo que se escucha en la calle. Entonces es muy importante en estos casos que la paciente esté bien informada. Una muy buena información hace que la paciente tenga un trayecto a lo largo de su proceso que es bastante cómodo. Siempre tenderle la mano, saber que nos va a tener a disposición en cualquier momento, pero en este procedimiento lo fundamental es que la paciente esté bien informada y que sobre todo la paciente tenga la sensación, como creo que aquí ofertamos, de que tiene una red de seguridad, es decir, que ante cualquier evento nos va a tener siempre algún profesional de la unidad a su disposición. La unidad de mama en Hospital Vitasan y Benalmádena está conformada como en cualquier otro centro por una serie de especialidades diferentes que participamos tanto en el diagnóstico como en el tratamiento de la enfermedad. Habitualmente están conformadas por radiología y por anatomía patológica y medicina nuclear, que suelen ser los tres especialidades fundamentalmente diagnosticadoras, y luego está la parte clínica, que suele ser cirugía general o ginecología, oncología médica y oncología radioterapéutica. Las tres partes, las tres especialidades se encargan de la parte del tratamiento, ya sea un tratamiento quirúrgico o un tratamiento con quimioterapia o radioterapia o con otro tipo de tratamientos que se emplean en el cáncer de mama. El flujo de cómo funciona la unidad. Bueno, la unidad tiene generalmente una puerta de entrada que suele ser el servicio de radiología, si bien a veces otras pacientes van directamente a la consulta de cirugía. Si su médico ya le ha pedido las pruebas, pues haremos las pruebas que correspondan, pero siempre filtramos, por ejemplo, si una mujer muy joven, por debajo de los 35 años o de los 40, valoramos si empezamos con la ecografía o bien hacemos directamente la mamografía. En el caso de que la paciente tenga que hacerse una mamografía y ecografía, lo primero que hacemos es la mamografía. Y antes de hacer la ecografía valoramos la mamografía por si tenemos que hacer alguna incidencia sobre alguna zona en concreto de la mama. A continuación hacemos la ecografía y en base a los hallazgos pues decidimos cuál es el siguiente paso. Si el siguiente paso es continuar sus revisiones normales, pues lo especificamos así en el informe, que se quedan hechos el mismo día. En el caso de que sea una revisión a corto plazo, pues también se lo exponemos y le decimos a la paciente que debe de acudir a su médico para que le vuelva a prescribir esa revisión en corto plazo. Intentamos realizar todas las pruebas que estén en nuestra mano sin necesidad de tener que volver a su médico. Es decir, si tiene que hacerse una resonancia, si tiene que hacerse una biopsia, nosotros lo que hacemos es hacernos cargo de la paciente y automáticamente gestionar todo lo que necesita, todo lo que implica el estudio de cualquier lesión mamaria. Y ya con los resultados nos encargamos de que esa paciente vaya directamente a la unidad de mama. Bueno, el abordaje se produce de forma integral a la hora de la decisión conjunta, pero bueno, habitualmente luego la paciente es tratada de forma individual en cada departamento según el momento que precise. Diariamente, los lunes,
Existe en este hospital un comité oncológico en el cual nos reunimos todos los miembros participantes del problema oncológico en cuestión, habitualmente los oncólogos médicos, oncólogos radioterapeutas, patólogos, radiólogos, cirujanos, digestivos, en fin, todas las especialidades relacionadas con un proceso oncológico. Allí se discuten los casos, se presenta cuáles son las pruebas que tiene, tamaño, inmunohistoquímica, así, una serie de factores, y la decisión suele ser una decisión conjunta que, como dije antes, es una decisión protocolizada. En nuestro hospital tenemos a disponibilidad todas las herramientas necesarias para el manejo de la patología mamaria. La última adquisición que tenemos es este mamógrafo que veis aquí, un mamógrafo de última generación, que es una tomosíntesis, que es el último avance desde el aspecto de la realización de mamografía, donde bueno, pues es como si hiciéramos un escáner de cada mama, ¿no? Es decir, lo que llamamos un 3D. Y lo que nos permite es mejorar la sensibilidad, sobre todo en las pacientes con una mama densa. Ha significado un avance pues, bueno, importante, y también nos ha permitido ya poder poner en marcha la nueva técnica de biopsia con aguja de vacío. Generalmente la utilizamos en pacientes con patología que se muestra en forma de microcalcificaciones, donde cogemos una muestra mayor y nos permite dar un diagnóstico más certero. También disponemos de ecógrafos de última generación y también disponemos de resonancia de mama, que es una herramienta que utilizamos con mucha frecuencia, pero lo que más importante en el uso de las herramientas diagnósticas es que podamos empezar y terminar en el mismo centro todo lo que necesitas. Con respecto a los tipos de cirugía que realizamos en la unidad de mama, podemos diferenciar dos partes: la cirugía que hacemos sobre la mama y la cirugía que hacemos sobre la axila. Entonces, en primer lugar, con respecto a la mama, pues siempre que se pueda, con lesiones pequeñas y demás, intentamos realizar una cirugía conservadora. Cada vez que realizamos una cirugía conservadora, además de quitar el tumor con unos márgenes adecuados, intentamos hacer una remodelación sobre ese hueco donde hemos quitado el tumor para que después no se note demasiado, en la medida de lo posible, que se ha hecho esa cirugía. Por otro lado, aparte de la cirugía conservadora, pues tendríamos ya la mastectomía. Yo soy partidaria de, siempre que se pueda, realizar una cirugía conservadora, porque al fin y a la postre, aunque tengamos una enfermedad que ya es duro de escuchar el nombre del diagnóstico, pues siempre tratamos de que al menos la estética y la autoestima pues se puedan conservar en la medida de lo posible. El cáncer de mama constituye un importante problema de salud pública, ya que supone aproximadamente el 30% de los cánceres diagnosticados en la mujer. Su incidencia está aumentando y en la actualidad se estima que 1 de cada 8 mujeres van a padecer cáncer de mama a lo largo de su vida. Sin embargo, la mortalidad se está reduciendo gracias a la detección precoz y a los avances terapéuticos. Entre los factores que favorecen su desarrollo se incluyen factores no modificables, como son ser mujer y envejecer, factores hormonales, como son la menarquia precoz, la menopausia tardía o la ausencia de embarazos, factores hereditarios, que se refieren a los antecedentes familiares o a la alteración de genes supresores, y además se incluyen algunos factores modificables que se refieren al uso de dietas poco saludables, a la obesidad, al alcohol y al sedentarismo. El diagnóstico precoz del cáncer de mama nos permite alcanzar tasas de supervivencia superiores al 90% y por tanto es fundamental que todas las mujeres se animen a participar en los programas de cribado con mamografías bianuales entre los 47 y los 71 años.
Un equipo de investigadores de IBIMA Plataforma Bionan y del Hospital Virgen de la Victoria ha constatado, gracias a una analítica de sangre, que cambiar el tratamiento hormonal convencional a tiempo puede duplicar el tiempo sin progresión del cáncer de mama avanzado. Y es que entre un 25 y un 30% de las mujeres van a recaer tras ser intervenidas de su enfermedad. Si hablamos ya de aquellas pacientes que o bien se diagnostican directamente con enfermedad metastásica, que suponen aproximadamente un 10%, o de aquellas pacientes que ya han recaído, en general la resistencia a las terapias que vayamos ofreciendo a los pacientes se va a producir de facto prácticamente en el 100% de ellas. Con esto no quiero transmitir que las terapias no sean efectivas, de hecho hoy en día contamos con terapias muy activas que nos permiten estar muchas veces durante muchos años como primer tratamiento sin quimioterapia, con una muy buena calidad de vida y un muy buen control de la enfermedad, pero en algún momento inevitable estas pacientes con enfermedad metastásica van a progresar a esa primera línea de tratamiento. De ahí la importancia del estudio SERENA-6, una nueva estrategia para tratar el cáncer de mama avanzado que consiste en detectar mutaciones de resistencia mediante análisis de ADN tumoral circulante en sangre, lo que permite cambiar a tiempo el tratamiento a uno nuevo sin necesidad de esperar a que el tumor sea visible por TAC o resonancia. Actualmente se está viendo una oncología un poco más dinámica, porque los fármacos habitualmente, normalmente se iba por etapas. Las pacientes se hacían sus pruebas radiológicas, TACs, y cada 2 o 3 meses iban a consulta y se veía si había un crecimiento grande del tumor o no, y se veía si estaba actuando ese fármaco. El ensayo SERENA-6 lo que hace es incorporar un racional científico novedoso en el cual sabemos que se producen en un porcentaje aproximadamente entre el 40 y el 50% de las pacientes que están recibiendo un tratamiento de primera línea para cáncer de mama hormonal metastásico, que generalmente las tratamos con una combinación de 2 fármacos orales, que una parte es un fármaco hormonal y otra parte es un fármaco que se llama un inhibidor de ciclina. Pues a estas pacientes vamos haciendo una analítica de sangre con una tecnología que se llama biopsia líquida para intentar identificar si ocurre, si se adquiere o no una mutación en un gen particular que se llama SR1, que es una mutación que cuando se da predispone a una resistencia precisamente a los tratamientos hormonales que estamos usando con estas pacientes. A diferencia de los tratamientos hormonales clásicos, este no solo bloquea el receptor de estrógeno, sino que lo destruye por completo, incluso cuando está mutado. Esto permite frenar la progresión tumoral en pacientes cuyo cáncer se estaba volviendo resistente al tratamiento inicial. Del total de mujeres participantes, las que cambiaron de tratamiento duplicaron el tiempo sin progresión del cáncer. De igual modo pasó con su calidad de vida. La importancia de la investigación en oncología es que ya tenemos nuestros tratamientos estándar, como han sido las quimioterapias clásicas y la hormonoterapia clásica, pero actualmente hay muchísimas terapias en fase de desarrollo, las cuales nos van a aportar, aparte de calidad de vida, nos van a diseñar, digamos, estrategias que podemos adelantarnos a las progresiones y podemos retrasar el tratamiento a la quimioterapia, que nos disminuye muchísimo la calidad de vida. Entonces yo creo que incentivar en las consultas y explicárselo bien a las pacientes es un gran paso en la oncología. Hacerles entender que el formar parte de un ensayo clínico puede ser beneficioso tanto para ellas como para el desarrollo de los fármacos en sí. Gracias a estos resultados, la oncología deja de depender exclusivamente de las pruebas de imagen para anticipar la progresión y se adentra en una era guiada por biomarcadores, abriendo la puerta a otros tipos de cáncer.